Hola, apreciados estudiantes. En estos momentos veremos un resumen donde resaltaremos los conceptos más relevantes de los contenidos trabajados hasta este momento. Soy tu profesor Alexander García. Este es el espacio donde las matemáticas toman sentido. Iniciaremos con el origen y la evolución de la geometría, pasando por Egipto y Grecia. Luego recordaremos el objeto de estudio de la geometría y sus diferentes clasificaciones. Veremos también el concepto de distancia y cómo calcular la distancia entre dos puntos en la recta real y en el plano cartesiano. La geometría es una rama de las matemáticas muy antigua. Se remonta a Babilonia y el antiguo Egipto. Estos fueron desarrollando una serie de reglas prácticas para medir figuras geométricas sencillas y para determinar sus propiedades. Los primeros conocimientos geométricos surgieron siglos atrás, hace más de 6.000 años, en una civilización que floreció en Babilonia, situada en el Medio Oriente. Aunque los sumerios, escucha bien, inventaron la rueda, los babilonios descubrieron las propiedades de la circunferencia, dentro de las cuales determinaron su longitud, que es aproximadamente 3 veces su diámetro. La geometría en el antiguo Egipto. El desarrollo de la civilización egipcia se basó principalmente en la agricultura. El desarrollo de los conocimientos geométricos se debió en gran parte a las mediciones que tenían que hacer al terreno luego de las crecidas del río Nilo. De ahí el origen de la palabra geometría, dos palabras griegas, geo, que significa tierra, metron, que significa medida. En realidad, medir la tierra no fue la única razón de los egipcios para que la clase sacerdotal cultivara las matemáticas. Otra razón fue que los egipcios fueron grandes constructores, como lo demuestran en sus templos, sus pirámides y esfinges, como los que vimos en nuestro viaje al Medio Oriente. También los egipcios cultivaron la astronomía. Los conocimientos de los egipcios han llegado hasta nosotros a través de los papiros, lo que hoy en día serían las hojas de papel. Los egipcios resolvieron numerosos problemas geométricos, uno de ellos el área del círculo, el área del trapecio isósceles y el área del triángulo. La geometría en Grecia. Los conocimientos geométricos egipcios fueron sometidos a rigurosas críticas por parte de los griegos, entre los cuales destacan Tales de Mileto, Platón, Arquímedes y Euclides. En el campo de la geometría, Euclides es el personaje más sobresaliente, con su obra famosa llamada Elementos. Hoy día, Elementos es la única obra que presenta la geometría de manera lógica y ordenada. Por tal razón, Euclides es considerado por muchos como el padre de la geometría. Te sorprende, ¿verdad? Si en tu comunidad la mayor actividad económica es la agricultura, sabrás de lo que te hablo. Sabrás que cuando vienen tormentas, ciclones, los ríos se desbordan, destruyendo por completo los cultivos y las divisiones que en ellos se trazan. O tal vez vives cerca de ríos, arroyos o cañadas, y cuando sobreviene la inundación, tu hogar se ve afectado, de tal manera que luego que todo vuelve a la normalidad, deben construir las casas, delimitar una vez más el solar y, si es necesario, mudarse a otra localidad. En todas estas actividades hacemos uso de la geometría. ¿Cuán útil es la geometría? Sin importar los orígenes, todavía hoy sigue siendo útil y lo seguirá siendo siempre. Ahora que ya sabemos el origen y la evolución de esta ciencia llamada geometría, te estarás preguntando, ¿pero para qué nos sirve? ¿Cuál es el objeto de estudio de manera específica de esta rama de las matemáticas? Objeto de estudio de la geometría. La geometría estudia las propiedades y medidas de las figuras compuestas de puntos y líneas, es decir, que la geometría estudia las figuras geométricas en su forma y extensión, figuras como el círculo, el cuadrado, rombos, los cubos. División de la geometría. Las figuras geométricas pueden ser de 2 o 3 dimensiones. Dependiendo el tipo de figura que estemos estudiando, aplicaremos 2 tipos de geometría distinta. Número 1, la geometría plana, la cual se encarga de estudiar las figuras que componen 2 dimensiones,
solamente ancho y altura. La segunda es la geometría del espacio, la cual estudia las figuras de 3 dimensiones, las que están compuestas por ancho, altura y profundidad. Hoy vamos a aprender cómo calcular la distancia entre 2 puntos en la recta real y la distancia entre 2 puntos en el plano cartesiano. Acompáñame. Analicemos la pregunta que acabamos de hacer. Supongamos que el camino de tu casa a la escuela está en línea recta. Pensemos, ¿cómo determinarías la distancia que hay entre estos 2 lugares? Digamos que tu casa es el punto A y que tu escuela es el punto B. Para realizar este cálculo debemos tener claro el concepto de distancia. Se denomina distancia al espacio comprendido entre un punto A y un punto B. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu ojo derecho y tu ojo izquierdo, o la altura que hay desde tu pie hasta la parte superior de tu cabeza. Veamos los siguientes ejemplos en la pizarra. Tenemos una recta real donde tenemos ubicados los puntos A, B y C. El punto A representa el número -3. El punto B está en la posición del número 1 y el punto C está en la posición del número 4. Nos piden que calculemos la distancia que hay desde B hasta C, luego la distancia que hay desde C hasta B y por último la distancia que tenemos desde A hasta C. Empecemos con el primero. Según nuestra fórmula, la distancia, abro paréntesis, desde B, hasta C, cierro paréntesis, va a ser igual al valor absoluto del punto final, que en este caso sería C, menos el punto inicial, que sería B. Sustituimos los valores de B y de C en nuestra fórmula. Distancia desde B hasta C va a ser igual al valor absoluto. ¿Quién es C? C está en la posición que representa el número 4. Entonces sería valor absoluto de 4 menos, ¿quién es B? B está en la posición que representa el número 1. Menos 1. Cierro mi valor absoluto. La distancia desde B hasta C va a ser igual al valor absoluto de 4 menos 1, que es igual a 3. La distancia desde B hasta C es igual a 3 unidades. 3 unidades. Muy sencillo, ¿verdad? Como comerse un dulce. Veamos ahora el siguiente ejemplo. En este primero vimos la distancia desde B hasta C. Ahora lo haremos de manera inversa. Veremos la distancia desde C hasta B. Vamos a hacerlo aquí de lado. Tenemos distancia desde C hasta B será igual al valor absoluto del punto final, que es B, menos el punto inicial, que es C. Sustituimos cada letra por su valor. Distancia desde C a B es igual valor absoluto. ¿Quién es B? B es 1. ¿Quién es C? C es 4. Entonces, menos 4. Valor absoluto de 1 menos 4. Tenemos que eso va a ser igual, la distancia de C a B, 1 menos 4 es igual a menos 3, puesto que según la regla de los signos, el 4 tiene mayor valor absoluto y es negativo, por tanto el resultado tendrá el signo negativo. 1 menos 4 es igual a menos 3, valor absoluto. Por tanto, la distancia desde C hasta B es igual a 3 unidades. Recuerden que en el valor absoluto las cantidades, no importa si son positivas o negativas, siempre salen positivas. 3 unidades. Si notamos algo, aquí podemos confirmar de por qué es necesario tener en cuenta el valor absoluto en nuestra fórmula. Por ejemplo, vimos en el primer ejemplo que la distancia de B hasta C era igual a 3 unidades y que la distancia de C hasta B en el segundo ejemplo, o sea, de manera inversa, también es igual a 3 unidades. Esto significa que la distancia siempre debe ser positiva, nunca puede ser representada
con números negativos. Es decir, si yo doy 2 pasos hacia el frente, la distancia que he recorrido es igual a 2 pasos. Pero si doy 2 pasos hacia atrás para mi posición inicial, recorrí una distancia también de 2 pasos. Nunca puedo decir que fue de menos 2 pasos. Imagina una persona que vaya desde Santo Domingo hacia Santiago y que en la distancia, siempre en línea recta, recorra 150 kilómetros. Una segunda persona viene desde Santiago hacia Santo Domingo, entonces, ¿qué distancia recorre? Igualmente 150 kilómetros. La distancia entre 2 puntos en el plano equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. Se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a 2 rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. El plano cartesiano tuvo su origen de la mano de René Descartes, quien nació en 1596 y falleció en 1650. René Descartes, conocido filósofo e influyente matemático, fue el fundador de la geometría analítica, una disciplina que se utiliza mucho, aunque de forma superficial, en las representaciones gráficas de los análisis de teoría económica. Para continuar, debemos saber que la distancia entre 2 puntos en el plano equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. En el plano cartesiano, un punto tendrá 2 coordenadas, una para el eje X y otra para el eje Y. Por ejemplo, si tuviésemos el punto A igual a 4,8, el 4 pertenece al eje de las X y el 8 pertenece al eje de las Y. Por tanto, 2 puntos cualesquiera, P1 con coordenada X1 y Y1 y P2 con coordenadas X2 y Y2, definimos la distancia entre ellos como la longitud del segmento de recta que los separa. La demostración usa el teorema de Pitágoras. La fórmula que nos permite calcular la distancia entre estos 2 puntos en el plano es la que tenemos acá en la pizarra. Denotaremos la distancia de P1 hasta P2 como D minúscula, abro paréntesis, P1, P2, cierro paréntesis. Será igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis, X2 menos X1, cierro paréntesis, y lo elevo al cuadrado, más, abro paréntesis, Y2 menos Y1, cierro paréntesis, y lo elevo al cuadrado. Ahora veamos un ejemplo de cómo calcular la distancia entre 2 puntos en el plano. Si observamos acá en la pizarra, hemos graficado en el plano cartesiano un punto P1 con coordenadas 5,7 y un punto P2 con coordenadas 8,12. El segmento de recta que los une es a quien le vamos a calcular la distancia usando esta fórmula. Si observamos aquí en P1, coordenada 5,7, el 5 pertenece al eje X, por tanto será X1. El 7 pertenece al eje Y, por tanto será Y1. Luego, para el punto P2, el 8,12, el 8 pertenece al eje X y será X2. Y el 12, que pertenece al eje Y, será Y2. Entonces, sustituimos en nuestra fórmula de la distancia cada variable por su valor. Y tendríamos distancia desde P1 hasta P2 igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis, X2. ¿Quién es X2? 8. Menos X1. ¿Quién es X1? 5. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Más, abro paréntesis, Y2. ¿Quién es Y2? 12. Menos Y1. ¿Quién es Y1? 7. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Esto será igual a la raíz cuadrada. 8 menos 5, entre paréntesis, es igual a 3.
elevado al cuadrado más 12 menos 7, entre paréntesis, es igual a 5 elevado al cuadrado. La distancia va a ser igual a raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado es igual a 3 por 3, igual a 9, más 5 elevado al cuadrado es igual a 5 por 5, igual a 25. Luego tenemos que la distancia de P1 a P2 será igual a la raíz cuadrada de 9 más 25. 9 más 25 es igual a 34. La distancia desde P1 hasta P2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 34. Puedes usar tu calculadora para hacer este cálculo. Y tenemos que la raíz cuadrada de 34 es igual aproximadamente a 5.83 unidades. Por tanto, la distancia que hay desde el punto P1 hasta el punto P2 en el plano cartesiano, como hemos graficado aquí, es igual a 5.83 unidades. Bastante fácil lo que hemos hecho aquí. Ahora continuaremos con los vectores y sus componentes, operaciones con vectores de manera manual y también con el programa GeoGebra. Los vectores son herramientas matemáticas que se utilizan más en geometría y en física para hacer cálculos y operaciones. De manera más concreta, un vector en un plano es aquel segmento de recta o flecha que está dotado de un sentido. Son muy útiles en áreas como la construcción, la estadística para graficar vectores de enfermedades, también en las finanzas y muchas otras áreas. En estos momentos vamos a ver cuáles son las características de estos vectores que se representan con una letra y una flecha encima. Características están el módulo, la dirección y el sentido. Para ser más explícito, veamos el siguiente ejemplo. Si tengo esta mancuerna que tiene un peso de 5 libras, el módulo sería la cantidad de fuerza que necesito para moverla hacia arriba. Supongamos que necesitamos una cantidad de fuerza de 4 newtons aproximadamente para moverla desde la altura de mi hombro hasta por encima de mi cabeza. El módulo estaría determinado en el plano por la longitud que representa la flecha. Ahora bien, la dirección estará determinado según la orientación que tenga la flecha en el plano. Puede ser vertical o puede ser horizontal. El sentido estará dotado dependiendo del origen y el extremo del vector. Puede ser de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste y así sucesivamente. Tenemos aquí el plano cartesiano y nos piden que grafiquemos el vector cuyo punto de origen está en las coordenadas 1,1 y cuyo extremo está en las coordenadas 3,4. Primero ubiquemos el punto de origen. Vamos al eje X, ubicamos el 1 que pertenece a la X y vamos subiendo de manera vertical hasta cortar con el 1 que pertenece al eje Y. Estaría por aquí. Luego ubicamos el punto de extremo en la coordenada 3,4. El 3 pertenece al eje X, lo ubicamos por acá. Tenemos el 3 y vamos subiendo de manera vertical hasta chocar, hasta colocarnos en la posición donde intersecta el punto 4 que pertenece al eje Y. Y aquí ubicamos nuestro punto. Para finalizar la gráfica de este vector en el plano cartesiano, solamente debemos trazar una flecha que va desde el punto de origen 1,1 hasta el punto extremo 3,4. De esa manera queda graficado el vector. Vamos a nombrarlo, vamos a poner el nombre del vector A. Vector A, dijimos que se representa con la letra y una flecha encima de ella. Los vectores tienen componentes. A continuación vamos a ver qué son las componentes de un vector. Las componentes de un vector se encuentran tanto en el eje X
como en el eje Y, y simplemente son las proyecciones o la sombra que hace el vector tanto para el eje de las X como para el eje de las Y. Es decir, en el eje X tendríamos la siguiente proyección. Desde donde parte el punto de origen hasta donde coincide con el extremo. Luego tendríamos la proyección que parte desde el punto de origen en el eje de las Y hasta donde coincide en el extremo. Si observamos, estas serían las componentes llamadas A sub X, sería A sub X para la componente en X, y, vamos a ponerlo por acá, A sub Y para la componente del eje de las Y. Si desplazáramos la componente en el eje de las Y hacia la derecha, pudiéramos notar que se forma aquí un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, lo que indica que si este es el vector, vamos a ponerlo más pequeño por acá, el vector A en un triángulo rectángulo cuya característica principal es que tiene un ángulo recto o de 90 grados, el lado mayor o el lado que está opuesto al ángulo recto se conoce con el nombre de hipotenusa. En este caso, eso representaría el módulo del vector. Partiendo entonces del teorema de Pitágoras, pudiéramos deducir la siguiente fórmula, que el módulo del vector A estaría dado. El módulo del vector se representa con el nombre del vector encerrado en dos barras. Sería igual a la raíz cuadrada de la componente en X, A sub X, elevado al cuadrado, más la componente en Y, que sería A sub Y, elevado al cuadrado. De esta manera determinaríamos el módulo del vector, puesto que si desplazamos, como ya vimos, la componente en el eje Y hacia el lado derecho, eso formaría un triángulo rectángulo. A continuación vamos a ver cómo determinar las componentes de un vector, conocidas sus coordenadas, su módulo y el sentido. A continuación veremos dos ejemplos de cómo calcular las componentes de un vector. El primer ejemplo nos pide que calculemos la componente X y Y de un vector cuyo módulo es igual a 4 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las X es igual a 50 grados. Para el ejemplo número 2 tendremos un vector cuyo módulo es igual a 6 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las X es igual a 30 grados. Antes de poder hacer estos ejercicios, es preciso que recordemos las funciones trigonométricas que se dan en un triángulo rectángulo, como el que tenemos aquí en la pizarra. Recuerda que un triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados que cuenta con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Dependiendo el ángulo que tomemos de referencia, tendremos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si tomamos como referencia este ángulo, que es de aproximadamente unos 40 grados, el cateto adyacente será aquel que se encuentra más cercano al ángulo, sería este de aquí debajo. Y el cateto opuesto será aquel que se encuentra, como su nombre lo indica, opuesto o enfrente del ángulo que sería este lado de aquí. Luego tenemos el lado más largo del triángulo, conocido como hipotenusa. De este triángulo se derivan las siguientes funciones trigonométricas, donde obtenemos que el seno del ángulo en cuestión, este que está aquí, va a ser igual a la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Luego tenemos que el coseno de este ángulo que tenemos acá va a ser igual al cateto adyacente, el más cercano al ángulo, dividido entre la hipotenusa.
Y por último, la tangente de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto, al más lejano del ángulo, dividido entre el cateto adyacente. Partiendo de estas funciones trigonométricas, entonces vamos a resolver los siguientes ejemplos. Corremos este triángulo de acá y empecemos con el ejemplo número 1. Un vector cuyo módulo es igual a 4 centímetros y el ángulo que forma con el eje de las X es igual a 50 grados. Primero, calcularemos, llamaremos al ejemplo 1 el vector A. Módulo 4 centímetros. Entonces, calcularemos la componente en X de este vector, que va a ser igual si graficáramos el vector, rápidamente, tendríamos un vector inclinado cuyo ángulo aquí dijimos es de 50 grados. La componente en X sería esta parte que se proyecta en el eje de las X. Sería A sub X y su componente en Y, la parte que se proyecta en el eje de las Y. Por tanto, si trasladamos, como hicimos en el ejemplo anterior, la proyección en el eje X hacia la derecha, formaríamos entonces un triángulo rectángulo donde la hipotenusa sería el módulo del vector. Por tanto, el cateto adyacente al ángulo sería el que está en el eje de las X, el lado que proyecta al eje de las X, y el cateto opuesto sería el de acá, el del eje de las Y, que representa la componente en Y. Según la función trigonométrica, tendremos que usar el coseno de X para el lado adyacente, el coseno del ángulo para el lado adyacente, que es la función donde comprende cateto adyacente e hipotenusa. Por tanto, será igual la componente en X al coseno del ángulo igual, variemos lo de cateto adyacente por la componente en X dividido. En vez de usar la hipotenusa aquí sería el módulo del vector. Por tanto, para conocer entonces la componente en X, simplemente debemos despejar la componente de X. Si tenemos el módulo del vector dividiendo la componente en X, entonces pasaremos a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo. Quedaría de la siguiente manera: el módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo será igual a la componente en X. Si sustituimos los valores que tenemos acá, ¿cuál es el módulo del vector? El módulo del vector dijimos que es 4 centímetros. 4 centímetros. Multiplicado por el coseno del ángulo. ¿El ángulo cuál es? 50 grados. Coseno de 50 me va a ser igual ese resultado a la componente en el eje de las X. Aquí en este caso utilizaremos la calculadora para calcular esta operación. En tu casa debes confirmar que tu calculadora científica o tu celular esté en la parte superior con las letras DEG, que significa degree, para que la calculadora interprete que ese número 50 está en grados sexagesimales y te dé el resultado correcto. Por tanto, si multiplicamos 4 por el coseno de 50, eso arrojaría un valor de 2.57, lo que sería el resultado para la componente en X. De igual modo, para la componente en Y,
Para la componente en Y tendríamos la componente en Y va a ser igual, como vemos aquí, la componente en Y representa el cateto opuesto. Y de las funciones trigonométricas que observamos aquí, ¿quiénes involucran el cateto opuesto? Seno del ángulo igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y dijimos anteriormente que la hipotenusa representará el módulo del vector. Por tanto, A sub Y será igual al coseno del ángulo, perdón, al seno del ángulo, que será igual al cateto opuesto, que llamaremos entonces A sub Y, dividido entre la hipotenusa, que en este caso será el módulo del vector. Por tanto, si hacemos un despeje similar al que hicimos para la componente X, tendríamos que la componente en Y será igual, mi módulo que está dividiendo la componente en Y pasará a multiplicar el seno del ángulo en cuestión. Si sustituimos cada variable por su valor, tendríamos que la componente en Y será igual el módulo del vector 4 centímetros multiplicado por el seno del ángulo, que es igual a 50 grados. Vamos a nuestra calculadora, que debe estar en grados sexagesimales o degree, y nos dice que 4 por el seno de 50 grados es igual a 3 centímetros. A sub Y, la componente en el eje Y, será igual a 3 centímetros. Muy fácil, ¿verdad? Veamos entonces un segundo ejemplo. Vamos a borrar acá. El segundo ejemplo nos dice que calculemos la componente en X y la componente en Y de un vector cuyo módulo es igual a 6 centímetros, pero ahora el ángulo varía y su ángulo es igual a 30 grados. Entonces, si tomamos las fórmulas despejadas, para la componente en X será igual al módulo del vector, llamaremos el vector V en este caso, multiplicado por el coseno del ángulo. Y para la componente en Y será igual al módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo. Si sustituimos los valores, tendremos que la componente en X será igual el módulo del vector 6 centímetros multiplicado por el coseno de 30 grados, que es el ángulo que forma con el eje X. El resultado será el siguiente: 6 centímetros, que es el módulo del vector, multiplicado por el coseno de 30 grados, me dará un total de 5.2 centímetros para la componente en el eje X. Para el eje de las Y, la componente sería igual a sub Y igual el módulo del vector 6 centímetros multiplicado por el seno de 30 grados, lo cual será igual 6 por el seno de 30 grados será igual a 3 centímetros. A sub Y será igual a 3 centímetros. De esta manera, podemos calcular de manera fácil, conociendo el ángulo que forma el vector en el eje de las Y conociendo el módulo, o en su defecto, si conocemos las coordenadas del origen y las coordenadas del extremo del vector, de ahí calculamos su módulo y procedemos como vimos de esta manera. Estas fórmulas ténganlas muy en cuenta porque las vamos a usar siempre que vayamos a calcular las componentes tanto en el eje de las X o en el eje de las Y. Recordando, para el eje de las X, la componente en el eje de las X será igual al módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo que forma dicho vector con el eje de las X. Para la componente en el eje Y será igual al módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo que forma el vector con el eje de las X. Hasta aquí hemos aprendido muchísimo.
Hemos aprendido el concepto de vector. ¿Para qué se utiliza? También hemos aprendido cómo graficarlo en el plano cartesiano.